previa, si bien se trata de el tema forestal, no vamos a hacer leña de ningún árbol caído. Me parece para bien. quitar cualquier prejuicio o eventual conflictividad. No, Biden ha dicho que cree que estamos tarde ya para reparar algunas cosas. Bueno, estamos listos ya, doctor. A todos, queridos miembros y asistentes, a Liliana Villafañe, que es una pieza fundamental en el funcionamiento de nuestro instituto. Hoy contamos con la presencia del profesor Sergio Copa, que es un estudioso que además de estudiar y de saber una virtud inmensa, que tiene criterio propio para cada problema que debe enfrentar. Y eso el derecho es sin duda una cosa significativa y que le da un renovado interés al estudio. Hoy nos va a hablar del derecho administrativo forestal en esta era donde el ambiente debería ser, ¿no es cierto?, la prioridad absoluta de todos los que estudiamos disciplinas científicas y los que tenemos acceso al poder, a la política y al sistema normativo. Así que, Sergio, te escuchamos muy atentamente, como es habitual, después de la exposición del orador invitado, abrimos el debate. Bueno, muchas gracias. En realidad, el planteo es si existe un derecho administrativo forestal, si puede atribuirse el carácter de derecho a la temática forestal. El tema que planteo resulta del ejercicio profesional independiente, que le permite al operador jurídico, cuando viene la consulta respecto de cómo reparamos o quién se hace cargo de los daños que se produjeron con motivo de los incendios. Uno pareciera que claramente pudiera ubicar la situación en un marco normativo claro y propusiera un enfoque confiando en que el magistrado que lo va a atender puede aceptarlo. Ahora, todos en nuestra formación de grado hemos sobrellevado, para no decir sufrido, la unidad número 1, en la cual que teníamos el punto naturaleza jurídica. En la naturaleza jurídica leíamos posiciones objetivas, posiciones subjetivas, posiciones intermedias, nuestra posición, sui generis. Al que no haya padecido eso, que lo declare en este momento. Luego de leer hojas y hojas, nos dábamos con posesión sui generis. Como dice Churrón y Bulillín, hay una pelea aguerrida porque cada rama del derecho tenga su autonomía. Pareciera que hablar de autonomía del derecho implica un grado superior, una categoría preeminente en el mundo del derecho. En este punto sigo un capítulo de la tesis doctoral del doctor Guillermo Lariguet, un titular brillante de filosofía del derecho que tiene nuestra facultad, y en el cual en el análisis que nos plantea es: ¿puede ser tan fácil hablar de autonomía o se trata más bien de poder identificar cuál va a ser el criterio de selección de la norma jurídica para aplicar al caso? Afirmar la autonomía o no de una rama del derecho tiene más que todo que ver con la posibilidad de su aplicación práctica a una cuestión jurídica. Y él reitera, el operador le propone al juez una visión en un marco normativo donde él puede llegar a encontrar la solución. Pero ante la hiperfetación de ramas del derecho, obviamente que el magistrado se da con una limitación. Uno toma un programa de privado 4 y ve que está la unidad de derecho del arte, la unidad de derecho del cine, la unidad de el derecho de patrimonial, estatuas,
y llega que hablemos de contenidos que en realidad no tienen una autonomía propia porque viven gracias a principios de otras ramas del derecho. Tal vez en la época anterior era más simple porque todo era privado o público con muy pocas alternativas. Ahora nos damos que cada tema se pretende constituir como una rama autónoma del derecho. Hablar de derecho administrativo forestal implica hablar de un derecho forestal. Y sí, siguiendo el criterio de Lariguet, para la clasificación del criterio de selección tenemos que recurrir a los principios, nos damos que el derecho forestal va a recurrir a los principios del derecho agrario, este va a recurrir a los principios del derecho ambiental y todo vamos a terminar abrevando en la Constitución Nacional. A eso le sumamos los tratados internacionales. Ahora, lo curioso es que cuando uno empieza a investigar o tiene que afrontar el planteo de un cliente respecto a los reclamos de los daños, uno diría, bueno, la solución la tengo en el ámbito del derecho ambiental. Y nos damos con que no, la resolución o la posible solución la vamos a ir encontrando en el Código Civil. En el Código Civil, en el artículo 240, que paso a leer, nos dice: el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados deben ser compatibles con los derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en interés público, y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios de la ley. ¿No vamos a recurrir entonces a una norma de derecho público o solamente con el derecho privado nos alcanza? Esto lleva también, en términos de Lariguet, a superar, en lo que yo entiendo, la dicotomía o el enfrentamiento en derecho civil y entre derecho privado y derecho público, que entiendo hace ya bastante han dejado de ser compartimientos estancos. Hay una intercomunicación necesaria y sobre todo si tenemos en cuenta los 3 primeros artículos del Código Civil, de lo que yo también alguna vez hablamos, el enojo o la molestia de los civilistas cuando se les plantea la constitucionalización del derecho civil. Cuando en los 3 artículos iniciales le está fijando el operador jurídico, investigador, juez, litigante, docente, cuáles van a ser los criterios de interpretación, aunque no son en un orden de prelación. Y cuando el Código Civil me dice en el 240, mire, los problemas de los usos lo va a regir por el derecho civil, por el derecho administrativo nacional o local, entiendo que deja ya superada definitivamente esta posición de incompatibilidad entre derecho público y privado. Volviendo al tema de este derecho forestal, sí, los criterios de autonomía van a estar dados por la idea de principios propios y este derecho forestal, primero encuentra asilo en el derecho agrario, que era el nombre que tenía la materia cuando nosotros cursábamos, ahora es derecho de los recursos naturales, lo cual implica una concepción ideológica, no política, ideológica, sino como cosmovisión de la realidad, de cómo ha de entenderse ese ámbito de tutela ambiental y de las obligaciones internacionales. Cuando se hizo el nuevo programa, la nueva currícula de la carrera, esos fueron uno de los ejes que justificaron el cambio de la denominación de la asignatura de Derecho Agrario, Minero y Forestal a ser Derecho de los Recursos Naturales. Obviamente con un enfoque en la persona humana y las obligaciones convencionales. Cuando nos planteamos quién responde ante un daño en bosque, tala, desmonte y las obligaciones, tenemos también que recurrir al derecho
civil como primera parte. Y lo vamos a ver en el artículo 2114 que me dice... Oh, estoy acá. Supuestamente estaba marcado. Superficie. El derecho de superficie es un derecho real temporario que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir o sobre lo plantado, forestado o construido. Y acá entra el derecho administrativo a plantearse. ¿Quién responde por ese daño casual o por ese desmonte voluntario? ¿El titular de la nuda propiedad de esa superficie o el superficiario? Cuando veamos la ley 9614 y la ley 10.004 y 7 del programa de planificación de bosque nativo, en el artículo 21 establece una solidaridad. ¿Puede una norma de derecho público imponer una solidaridad entre el titular del dominio y el titular del derecho superficiario en materia forestal ingresar en el ámbito del derecho civil? En principio parecería que no. Pero la norma de derecho civil del proyecto de planificación, de conservación del bosque nativo, sí habla de la solidaridad. El titular del derecho de derecho real de superficie nunca va a tener la nuda propiedad, ni en realidad se constituye como un usufructo. Es un derecho temporario, irrevocable. Ahora, desde el punto de vista de la autoridad de control o de aplicación de la ley, los incumplimientos respecto de las obligaciones de forestar son solidariamente responsables el titular del derecho real de superficie, el titular de la nuda propiedad. Puedo obligar y exigirle al titular de la nuda propiedad, delegarle la obligación del control de las plantaciones que debe observar o de las reglas de desmonte. Vemos que lo que aparece fijado en el Código Civil como un derecho real de superficie y que específicamente se refiere a lo plantado, va a necesitar un control y una regulación por parte del derecho administrativo. Derecho administrativo en materia forestal. Reitero, no como rama jurídica independiente que resulta. Y cuando yo autorizo o cuando yo sanciono el incumplimiento de las obligaciones forestales o los desmontes concretamente, es un acto administrativo impugnable ¿por quién? Solo por el titular del derecho de superficie, el derecho real de superficie. Tenemos que tener previamente resuelto si hay una solidaridad con el nudo propietario. En realidad no es un nudo propietario porque no hay un usufructuario. En forma gráfica decimos nudo propietario, pero no hay un usufructo, es un derecho real de superficie. Si la norma provincial me establece esa solidaridad al inmiscuirse en la materia de las obligaciones civiles, obviamente que tenemos un encontronazo en cuanto a los principios jurídicos que tutelan. Entre el principio de la propiedad privada y el principio de los derechos que el artículo 14 del Código Civil reconoce y limita, puntualmente dice, derechos individuales y derechos de incidencia colectiva. En este código se reconocen los derechos individuales, derechos de incidencia colectiva. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar al ambiente y a los derechos de incidencia. Obviamente que está estableciendo una limitación al ejercicio del derecho real de superficie.
pero la norma de la provincia de Córdoba que regula este tema es muy anterior, no es muy anterior, es anterior a la entrada en vigencia del nuevo código. Como abogado independiente o como magistrado, ¿puedo exigir una solidaridad en el caso del incumplimiento o del haber producido un desmonte? Para eso la ley establece, la ley provincial establece un sistema de premios que no deja de ser una forma de extorsión para que se cumpla la norma. En vez de haber conciencia de cumplimiento, hay una extorsión a partir de un beneficio. No está mal, pero el tema es que no se controla. Si usted tiene que tener por lo menos el 2,5% de la superficie de su heredad con bosque nativo. Por vía de reglamentación se establece qué tipo de arbustos o de áreas tiene que ocupar. Si usted no lo cumple, puede llegar a pagar hasta el 100% del valor del impuesto rural correspondiente al año anterior al incumplimiento. Ahora, si usted lo cumple, va a tener un beneficio de igual naturaleza para el año fiscal siguiente. El problema es que no establece qué pasa cuando ese incumplimiento se produce a partir de un derecho real de superficie. Volvemos al tema de esa solidaridad. La ley provincial, a ver, sabemos que dentro del marco normativo del medio ambiente tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos la ley de los presupuestos mínimos de protección del ambiente de los bosques nativos. Sabemos que tenemos que correlacionar las normas y que son competencias originarias por un lado y compartidas en otros aspectos. Pero el incumplimiento es una multa, es un acto preparatorio. ¿Ante qué tribunal voy a cuestionar la naturaleza de esa sanción? ¿Quién va a revisar? ¿Me voy a ir a un juzgado civil por la naturaleza del contenido o porque el acto lo dictan en ejercicio de un acto preparatorio que es la multa y que lo va a resolver la misma Secretaría de Ambiente? No tenemos, a diferencia de en materia minera, el tribunal minero que hace la calificación. Es la misma autoridad de aplicación la que va a resolver la existencia o no de esa sanción. Lo lógico sería que si tenemos acto administrativo, tendríamos que ir directamente a sede contenciosa. Ahora, la causa del incumplimiento es una relación que constituyó un derecho real. Eso se lo dejo para los magistrados. Si alguna vez alguien aparece con una idea de esa reclamando responsabilidad del Estado porque un cable de EP quemó, no puedo anticipar criterio, que parece que quemó todo un campo. Y también sucede en lo que es en el departamento Roque Sáenz Peña. En el departamento Río Cuarto y Roque Sáenz Peña, la responsabilidad que tiene el Estado por el desvío de los canales, el horadar la tierra y los campos que pierden la posibilidad de contener la erosión a través de las plantaciones. Considero que la vinculación entre el derecho público y privado en materia forestal, más allá del marco que nos da el artículo 41 de la Constitución Nacional, tiene que ser también considerado como derecho humano. Con lo cual, en el sentido de ambiente, no volver sobre el tema de cambio climático o todo lo que, como dijo el doctor Palazzo, hay situaciones que ya son irreversibles. El nivel de desmonte que tiene Argentina y el país, y en Córdoba en particular, ha demostrado la ineficacia de esa sanción de tipo económico ante un daño que es irreparable o que requiere por lo menos entre 20 y 30 años para poder revertirse. Yendo al tema de la responsabilidad del Estado, hay un caso
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo tomó y siguió los métodos de ejecución de la causa Mendoza. Recuerdan tal vez el alud que hubo en Tartagal, que se llevó a casi toda la ciudad con varias muertes. Los ribereños, cuando fueron a reclamar, dijeron, esto es consecuencia de la tala que hubo río arriba. Y la Corte Suprema, en una parte, cuando en la audiencia pública, Lorenzetti les pregunta al abogado de la provincia de Salta, hace una distinción entre el abogado de la provincia de Salta y el fiscal de Estado de la provincia de Salta. Cuando le preguntan al abogado de la provincia de Salta si era posible una vinculación entre el daño de la alud y la tala, sin duda dijo que sí. El fiscal de Estado obviamente dijo que no. Laura Monti, cuando está discutiéndose la competencia, dice, mire, esto no es un tema de competencia originaria de la Corte Suprema, pero no obstante eso, ustedes están habilitados para una medida cautelar, por la naturaleza del bien jurídico protegido. En ese sentido, más allá de que obviamente todos conocemos el nivel y la capacidad de Laura Monti, habilitó esa medida cautelar provisoria hasta tanto el gobierno de Salta hiciera un informe cuantificado de los perjuicios reales que produjo en la comunidad el alud que se produjo en Tartagal. En definitiva, esta ambición de tener autonomías, esta pretensión de ser derecho del arte, derecho de la costura, derecho de la imagen, derecho de, no hace, en mi opinión, a la esencia de las cuestiones jurídicas. Creo que son más bien cierto modo de hemiplejías jurídicas, si soy público, si soy privado, que al ciudadano común, al letrado que le llega al estudio, al juez que le llega a su despacho, tiene que superarla a través de una omnicomprensión del sistema jurídico, una interrelación y un manejo de los principios, que es en definitiva lo que plantea Guillermo Lariguet cuando habla respecto de la autonomía. Si manejamos los principios jurídicos, a la hora de interpretar un caso concreto, nos tenemos que recordar que, por un lado, las normas de derecho administrativo son prescriptas como obligatorias por el Código Civil en materia forestal, que hay un instituto específico que es el derecho de superficie, derecho real de superficie, y que estos tratados y las normas, la Ley General del Ambiente, son en definitiva la realización puesta en acto del mandato del artículo 41 de la Constitución. Seguir dividiendo no ayuda a la solución jurídica. Más. Nada más. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante la posición del enfoque del tema y como buena conferencia jurídica con más preguntas que respuestas. Así que bueno, le damos el uso de la palabra a quien solicite agregar un comentario, hacer una pregunta. La veo preocupada, doctora Pastor. ¿Qué pasa? A Daniel Juez no le vamos a preguntar porque debe estar celebrando en algún boliche. Todavía no lo hemos logrado. No, ¿sabes? No, Reitero, no hay que hacer leña del árbol caído. No, ¿sabés, José? El otro día una amiga que tiene una quinta así en la Circunvalación, que prácticamente hace mucho no va, dice que en un incendio, hace unos 4 o 5 años, se le quemaron como 16 árboles, álamos, concretamente. Y bueno, que le cabe una inspección de la municipalidad y le dicen, acá faltan árboles. Bueno, yo le digo, ¿y qué le dijeron ustedes? Bueno, le explicamos que fue el tema del incendio, ellos no volvieron a forestar, ¿no? A raíz de, hay otros árboles, ¿no? Pero esos 16 álamos
ese sector no se volvió a forestar. No le pusieron ninguna multa, pero cayó una inspección. Irma, te comento, en la Municipalidad de Santa Fe tiene toda reglamentación respecto de arbolado urbano. Claro. Un sistema de arbolado urbano que detalla el tiempo de plantado, el tiempo de poda, la sanción, pero todo en función no de solo de la norma de la ordenanza de la ciudad de Santa Fe, sino en función de, refiere a los tratados internacionales y a la condición de convivencia. Y, independientemente de la multa, lo que obliga es, a sí o sí, replantar. Debe reponer igual ejemplar en igual cantidad o conforme las posibilidades que en ese momento de la calificación catastral del inmueble. ¿Pero en qué plazo? No solo castiga, sino que impone. Acá en Córdoba tenemos la ordenanza, bueno, acá hay gente más específica que conoce sobre violaciones a las normativas de arboleda urbana. En realidad, más que todo, sobre cómo sacar la poda sin que nos metan una multa. Doctor Carpio, un gusto verlo. De modo alguno se sienta identificado. Doctor Copa, buenas tardes, discúlpeme, no puedo hablar, estoy en un momento en una asamblea, así que se me hace difícil. Bueno, no es el mejor lugar usted para estar ahora. Pañuelos, no, perdón. Entonces establece la sanción económica, a eso es lo que va, puede ser sustituida por acreditar la reforestación. Distinto es el régimen que tienen los parques nacionales, en el cual la sanción ya sí tiene carácter penal, por la naturaleza del bien, en el caso de entrar a hacer destrozos. Y bueno, tenemos estos temas de los mapuches y las consecuencias de sus acciones, que supuestamente son de competencia penal ambiental. Julio, me parece que has pedido la... Muy bien, Sergio, felicitaciones, un tema sumamente interesante. Y me acuerdo que cuando se llamó a licitación para la autopista que llegaban a Buenos Aires en el año 91, se exigió a los concesionarios poner el doble de la cantidad de árboles que sacaran para hacer la autopista, en primer lugar. En segundo lugar, el tema que ha buscado un tema sumamente interesante que está vinculado con el artículo 41, como bien lo he dicho, la obligación, el daño ambiental, la obligación de recomponer, la ley, si mal no recuerdo, 24051, que el ambiente, el derecho civil, el derecho administrativo, así que te felicito porque has buscado un tema muy interesante y que se lo puede enfocar desde distintos puntos de vista. Me alegro muchísimo y te felicito. Gracias, maestro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Doctor Massimino. Gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sergio, en verdad que es un tema muy interesante de por sí, cuando ibas conversando y comentándonos un poco tu análisis, y sobre todo a partir de la supuesta autonomía de esta rama del derecho, me preguntaba lo siguiente. Todos sabemos que, sobre todo en materia de distribución de competencia entre nación y provincias, creo que una razón por la cual los bosques no son debidamente atendidos o suficientemente protegidos es porque por ahí hay alguna cuestión entre la jurisdicción nacional y provincial, pero más allá de eso. Pero sí, la importancia del tema que estás tratando tiene esta arista. Nosotros sabemos que en materia ambiental son presupuestos mínimos, nación, y después las provincias pueden establecer, o los niveles inferiores, otras exigencias mayores, ¿no es cierto? Así funciona. Pero si no estuviera la materia ambiental, sino que fuera caraturada como cuestión de fondo, si no tuviera esa autonomía ambiental, de ahí la importancia de establecer cuándo la cuestión es puramente ambiental, es cuestión de fondo y por lo tanto está delegada en la nación y no en las provincias, porque la nación dicta el código de fondo, sobre todo el civil o penal, por ejemplo. O si no conserva, y si es derecho público, porque es derecho administrativo, lo conservan las provincias. ¿Se entiende? Es decir, la importancia que tenga
un sector del derecho de lo forestal, autonomía, lo pone en los presupuestos mínimos y lo sacaría, lo digo así, lo sacaría de las cuestiones de fondo delegadas a la nación y del derecho público propio de las provincias. ¿Me explico? Sin duda Entonces, que tiene competencia, a ver, la materia sí, en la regulación en Córdoba a través de 2 leyes es sobre la planificación de conservación de los bosques nativos, el ordenamiento del bosque nativo. Es competencia provincial, eso es indudable. Es más, Córdoba, como decimos, respecto, y los municipios respecto de ordenamiento forestal urbano o arbóreo. sí, Eso no hay duda. Ahora, cuando tú te refieres a los códigos de fondo, que tal vez eso es lo que he procurado relacionar, nos damos con que el código de fondo me dice que va a recurrir al derecho administrativo. En el artículo 240 el Código Civil me dice, muy bien, tenga en cuenta, pero lo va a hacer a este ejercicio conforme las normas del derecho administrativo. Pero por otro lado, me limita la responsabilidad. En este caso en Córdoba no estamos adheridos, como lo sabemos, sí. y me la excluye la responsabilidad del Estado respecto del concesionario forestal, que tal vez en eso debí mencionarlo y puede haber ayudado. El Estado no se va a hacer cargo si la jurisdicción es nacional. Aparte hay otra cosa, que si me permite agregar, que en este marco de supercreaciones de derechos y de instituciones que tuvieron muy buena voluntad cuando se incorporaron las reformas, tenemos la competencia del defensor del pueblo en materia ambiental. Un pequeño detalle técnico, no tiene capacidad procesal, carece de legitimación procesal. La única vez que yo fui director de legales en la Defensoría del Pueblo, que logramos legitimación provincial fue a nivel federal, cuando el tema de la central de Alta Córdoba. Con lo cual nos damos una institución que es bastante cara y bastante poco efectiva, porque no podría pedir ninguna medida cautelar, ni siquiera ser citado como tercero interesado en un planteo, en un reclamo por daño a bosque nativo. Por eso la idea primera no es tan claro dividir. En los principios, sí, Leonardo, obviamente es provincial, pero si yo soy superficiario de bosque, ¿a quién le reclamo? Que fue la pregunta que me llevó en el estudio a hacer todo este estudio y analizarlo. Claro. Lo que a veces aparece tan claro en la consulta, cuando uno se lo tiene que presentar a un magistrado, se ve en el esfuerzo de ver aspectos que no son tan nítidos. Sí, coincido con vos y como decía José recién, es un tema que hoy tiene más preguntas que respuestas, digamos, ¿no? Porque Sí, totalmente. hay muchas aristas y sobre todo hay muchas cuestiones que todavía no están respondidas, ¿no? Y bueno, pero es un tema para profundizar. Sí, sí. Sí, un tema que me gustó particularmente, además de la homogeneidad de interés, es el de las medidas cautelares en materia ambiental dictadas por tribunales que postergan la resolución sobre la competencia. No objetan ser incompetentes, pero no obstante, La cautelar. cautelar porque en medio ambiente hay interés en preservarlo, el medio ambiente, primer interés, ¿no es cierto? Preservarlo, después lo reconstruiremos. Y en Mendoza, de alguna manera, pasó eso, ¿no? Entre estas 3 jurisdicciones demandadas, la Corte dijo, mire, vamos a dictar esta medida cautelar y después nos pediremos sobre. Doctor Ortiz, me parece que ha pedido la palabra. Doctora, usted que es mi maestra de informática no prende el micrófono. No quería hacer ruido. Ahora van a sentir ruido. Hoy se inicia, bueno, primero quiero desearle feliz Día del Maestro. Eso creo que es lo más importante. Si uno toma la palabra, no lo hemos podido hacer en día hábil, pero bueno, quiero repetir mis saludos por el Día del Maestro, sin perjuicio del Día del Profesor, que también vamos a replicar los saludos.
Justamente hoy comienza en Ginebra la 48 sesión de Naciones Unidas, donde 1.100 organizaciones no gubernamentales a la cabeza de Amnistía Internacional van a bregar por el reconocimiento a nivel ONU del derecho al ambiente sano y sustentable. Es decir, en el día 1 el tema más importante es medio ambiente. Y la Católica nos invita, la Universidad Católica nos invita a un congreso que también puse el dato ahí en el chat, el 10º Congreso Latinoamericano de Ciencia y Religión, que este año está dedicado también a temas ambientales. Nada más. Muy buena tu conferencia. El entusiasmo del Papa con el tema del medio ambiente, no con la Laudato Si. Sí. Esa que es tan contundente, ¿no? La Laudatio Si, sí. Laudatio Si, sí. Sí. Y ha sacado otro documento el Papa este año también, vinculado a la pandemia y el medio ambiente. El título es algo como, lo tengo justamente porque estamos preparando la actividad del día, de estos 3 días, de la semana que viene, y de esta semana, perdón, y todo está con el enfoque de la Laudatio Si. Sacó un nuevo documento este año el Papa, si quieren se los comparto. Sí, por favor, sí. Sí. Y ahora está reunido en, ¿cómo se llama? Eslovenia. Eslovenia o en Ucrania, sí, en Europa Central, sí. Sí. Bueno. Sus primeras visitas post pandemia. Así es. Y post-operación, pobre Francisco. Sí. Bueno. Volviendo con lo que planteaba Leonardo. Perdón. Adelante. Con lo que planteaba Leonardo y la dificultad que se nos presenta a los operadores jurídicos, al churrón lo plantea en términos de lagunas de reconocimiento. O sea, ¿cómo hacemos? Cuando les llega a ustedes en su despacho, cuando nos llega a nosotros, lo dice técnicamente, son lagunas de reconocimiento. ¿Cómo podemos saber que íbamos derecho a enfocarnos en una responsabilidad ambiental cuando teníamos una base en el derecho civil? Bueno, en esas lagunas de reconocimiento es donde está la tarea del operador jurídico. Y como dijo José, son todas preguntas a resolver en el caso concreto. El día que salga el fallo dentro de un tiempo prolongado, veremos quién responde por las consecuencias forestales. Doctor. Sí, no, quería agradecer, felicitaciones, Sergio. Muy interesante, la verdad que plantea muchas cuestiones, ¿no? Hay temas a pensar y repensar. Se me ocurría, mientras que te escuchaba, y pensando en esto de que siempre lo tenía dando vuelta el tema de los derechos superficiales, digamos, de los propietarios de los terrenos o de las hectáreas, los campos, o estos de los bosques, con el tema de los incendios, ¿no? Porque cuando hablamos de los incendios intencionales, por ejemplo, hablamos de una responsabilidad penal, hablamos de todo ese ámbito de consecuencias, pero el propietario, el que pierde el bosque, el que está en la cumbrecita o en alguno de estos lugares donde tiene, aparte de la inversión patrimonial que puede tener, toda esa riqueza ambiental, forestal propiamente dicha, que se pierde. Entonces uno, en esos casos, por supuesto, no va a poder, tiene que replantear, tiene que hacer toda una inversión de nuevo para lograr reforestar esa zona y con ese desgaste y esa pérdida, ¿no? Que tarda tantos años por ahí en recuperarse. Pero más allá de eso, lo que vos apuntaba, esto de patrimonialmente, ¿de quién se va a reclamar? Al que hizo el incendio aparte, le vamos a reclamar. La autoridad de aplicación me va a perdonar la multa porque no replanteé en 2 años, no reforesté en 2 años. ¿Puede la autoridad de aplicación, que es una norma de orden público, el reforestar el 2,5% en 2 años? No voy a hacer un recambio de aquello que ha sido dañado por un incendio. Claro, y ahí la cadena de responsabilidad yo es muy dictaría un importante acto administrativo en el cual, en base a una ley que me exige que tú cumplas con una norma constitucional, hacer una excepción porque hubo un incendio y perdiste toda
Intencional. Pero- Pensá cuando es intencional, porque decir, no tenía usted el deber de reclamarle a esta persona. O sea, se hace una cadena de responsabilidad de decir hasta cuándo juegan las exhibiciones y sobre quién va a recaer la responsabilidad. Podemos hablar de una responsabilidad compartida, hay un deber subsidiario del Estado, de las administraciones, a veces de apoyar o darle a lo mejor algún incentivo, como decís vos, que pase en otro lado para que esta persona realmente, no, aparte de las pérdidas, del daño que sufrió y de todo lo que significa, afrontar después una eventual responsabilidad, no digo penal, pero sí civil o administrativa por una conducta que en realidad no era ajena a él. Es muy Y además, complicado. en el derecho real de superficie también incluye el subsuelo y ello incluye la contaminación de las napas de los ríos. Entonces, el problema no es solamente dicto un acto administrativo por el cual te eximo, cito a alguien como tercero al nudo propietario, puedo constituir una... Bueno, hay toda una serie de cuestiones que parecían en una primera vista muy claras, encaminados por la ley forestal, pero como he dicho, cuando uno se pone a investigar, se agarra al Código Civil y a la Constitución. Sergio, y la responsabilidad que tiene el superficiario ahí por haber, supongamos, hecho un desarrollo inmobiliario con especies como los pinos que se incendian con mucha facilidad y no con las especies autóctonas que debería tener ese lugar. No, está el plan, hay un plan que establece, más allá de la categorización de los bosques y de las zonas, cada zona tiene habilitado un tipo de plantación o de arbusto, que es lo que facilita. Lo que pasa es que en todo el departamento Calamuchita, por razones climáticas, la posibilidad de reproducción, dicho entre comillas, o sea, el tiempo de crecimiento favorece ese tipo de plantaciones, claro. Sí. Nora, entonces, perdón. Nora, te escuchamos. El micrófono. Tenés el micrófono, Nora, apagado. Perdón. Ahora sí. No, lo que pasa es que vos mencionabas que hay un plan para cada zona para reforestar. ¿Podés aclarar un poco más esa parte de dónde surge? Es una parte, es el decreto reglamentario de la ley 10.614, que es el que establece el régimen de protección de los bosques nativos en Córdoba, que es la que siguió la ley a la 9814, la primera. Es una primera resolución del CIADI sobre ambiente. No, eso lo estoy escribiendo. Es una info que después que terminen de dialogar. La 10.467, en su reglamentación, modificó el mapa que tenía la ley anterior respecto de bosques y establece vía reglamentación cuáles son los tipos de bosques, arbustos, da una definición de qué es lo que se va a entender como bosque nativo, que casualmente difiere mucho respecto del concepto que tiene la ley de Santa Fe respecto de bosque nativo. Claro, porque hay algunos casos reales que, como vos decís, llegan a nosotros, en donde hay distintos tipos de plantación, como decía la doctora Pastor, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esos que tienen una mixtura entre distintos tipos de deforestación y que ya estaban antes, digamos, de los decretos? En realidad lo que establece la norma es la sanción por no respetar el tipo de plantación, arbusto, naturaleza, grupo, tiene un nombre técnico, me voy a acordar, grupo de árboles que tenés que respetar. Si no lo haces, la sanción es económica y además te obliga a retirarla a esa plantación, a ese arbusto de esa zona. Sí, el tema que plantean ahora, Sergio, disculpe José que quiero hacer un comentario con esto. Me parece que el tema que plantean ahora es empezar a hablar del tema que no estamos profundizando mucho en el medio, que es
otra arista el tema de la responsabilidad. Una cuestión que presenta la ley de bosques, o el marco de bosques en la provincia, es, porque las implicancias penales y todo lo demás, cuando hay quemas y todo lo demás, es cuestión de estudiarlas. Sabemos un encuadre, podemos discutir de deslindes y de tipologías y todo lo demás, pero es un encuadre. Pero ¿qué pasa con todos aquellos superficiarios que con esta normativa no pueden disponer el mejor superficiario, el buen alumno, que es el mejor discípulo del Papa en Laudato Si, no quiere dañar el ambiente, pero tampoco puede hacer nada con inmuebles, extensas superficies, que han sido calificadas de manera sobreviniente como bosque nativo. Entonces se presenta otra cuestión. ¿Qué hacemos con la responsabilidad, no ya del supervisor, sino del Estado, con esta, uno podría decir en lo académico, bueno, responsabilidad del Estado por obrar lícito, que pida la indemnización? Y acá empezamos con otro tema un poco más complejo, me parece, que es el que puede haber en los tribunales en no mucho tiempo, pista, que es, bueno, pero habría que inventariar realmente si las zonas rojas son rojas. ¿Qué pasa con superficies en tránsito entre las tipologías de las zonas? No están, es decir, porque ante el problema, Sergio, cuando se califica una zona como roja, nadie se toca a nadie, es más fácil para el Estado decir, nadie toca nada, ¿no es cierto? Y el superficie sigue teniendo el problema de qué hacer con esa superficie que ha sido calificada como roja. Y acá se vincula la cuestión de lo ambiental, presupuestos mínimos, y responsabilidad, que es materia concurrente, que no hablamos de, ¿no es cierto? Entonces, Sí. es un tema que me parece que tiene que ser la respuesta a esta pregunta, que la siento como un problema, tiene que ser por lo menos conceptualmente coherente con la otra. Nadie duda en castigar a un superficiario que quema especulativamente. Sí, sí, interpretaste bien, Leonardo. Me interpretaste bien. Claro, ese es el problema ahora, ¿no es cierto? Porque de lo otro podemos hablar todo el tiempo, pero el tema importante que es qué viene a partir de ahora con las calificaciones que hace, las categorías que hace la normativa vigente, todas las consecuencias que traen. Esta es solo una de ellas, creo, ¿no? Bueno, ¿y qué se hace ahora para tutelar esto? ¿Quién lo cuida? ¿Quién lo protege? ¿Cómo hacemos un régimen para que los superficiarios se sumen a esa tutela, ¿no? Y no sean enemigos del ambiente? ¿Qué acuerdos se logran en lo ambiental? ¿Se entiende? ¿Cómo se busca un derecho de colaboración y no de conflicto que provoquen las quemas? Ese es el problema. ¿Qué incentivos generamos para evitar las quemas? No estoy avalándolas, al contrario, estoy diciendo que es un problema que no va por la responsabilidad. No podemos seguir tratando la cuestión ambiental desde lo represivo, ¿no? Hay otras herramientas que discutir. Es un punto y es un problema serio. Pero bueno, en el tema de facilitar o generar una conciencia, la ley establece que si has cumplido con el doble de la obligación del 2,5% de forestar, tenés un descuento respecto o se te exime del impuesto tributario rural del año siguiente del procedimiento que hiciste. Eso va a depender de la declaración que tienes que hacer todos los años de zona forestada. El tema ahí se plantea respecto, sobre todo en lo que es el interior, de la existencia de muchos usufructos a favor de padres mayores, de grandes extensiones de campo, que ya se hicieron las divisiones y quedan los usufructos aparte de los padres, que no permite, por lo menos el CIDI y el Ministerio de Agricultura, las modificaciones de los cambios que has hecho del cumplimiento de las obligaciones forestales. Entonces crea un problema de quién es el beneficio, en definitiva, de esa exhibición y quién es el responsable administrativo. Ahora, en cuanto a que si es zona roja o no, es una cuestión que nos guste o no, política, económica, y Santiago del Estero es una clara muestra de cuando va avanzando la necesidad, van cambiando los mapas geoforestales. No podemos ignorar el impacto económico que tenga. Y si no, vámonos acá cerca, a Candonga, y veamos la conflictividad que tenemos. Otro de los problemas que plantea esta temática está la legitimación para hacer el planteo. Por eso decía, el defensor del pueblo, que tendría que haber sido un instrumento dúctil, no lo puede hacer con una barrera procesal, que creo que es salvable.
Pero en el tema Tartagal y en el tema de las papeleras de Uruguay, que casi nos lleva a guerra con los uruguayos, con las papeleras, la activación, el reclamo estuvo a partir de asociaciones vecinales y se les reconoció legitimación, por ejemplo, en el tema de Tartagal y la luz. O sea, depende un poco de cuestión política de gestión ambiental. Horacio Creobay, que era un autor que estudió mucho el Ombudsman, el defensor del pueblo, y tiene 2 o 3 libros, era un viejo administrativista. Vos, Julio, te debes acordar de Creobay. El amparo por mora tiene... Claro, el amparo por mora. Y él criticaba siempre el diseño del defensor del pueblo cordobés, no tener legitimación procesal. Es prácticamente un funcionario que informa a la legislatura de las irregularidades que se cometen y ahí se agota su competencia. No puede. Es un mandatario claro, del Poder Legislativo, nada más. Claro, del Poder Legislativo, que le recolecta información. Bueno, bacano. Sí. Perdón, Martínez. No, un solo dato, que también la semana pasada salió una resolución del CIADI sobre un planteo efectuado por una empresa canadiense minera, donde el CIADI reconoció que Colombia podía prohibir la explotación minera y rechazó la demanda de la empresa canadiense. Ah, qué bueno. 736 millones de dólares era la demanda, pero descartó que pudiera ser encuadrado el tema como responsabilidad por expropiación inversa y dejó a salvo el pronunciamiento que va a emitir sobre la presunta violación del derecho a un procedimiento sobre bases justas y equitativas, que sería la única reconocimiento de daños que podría reconocer a favor de la empresa. Eso es muy importante, porque tiene que ver, por ejemplo, con otro tema que contó la doctora Eslata en la academia, que hubo una colisión entre las normas de la Ley Nacional de Bosques Nativos y una reglamentación provincial que por razones de seguridad obligaron a los propietarios de las tierras de los bosques de Arrayanes, nada más ni nada menos que de los bosques de Arrayanes, a mutilar los árboles que estuviesen a una proximidad riesgosa de las viviendas después del último incendio. Y el que no lo hacía era pasible de responsabilidad. Claro. Un tema hermoso, Sergio. Una sola cosa, hay una nueva categoría jurídica que está apareciendo reiteradamente en la jurisprudencia, y si bien se refiere mucho al tema de derecho del consumo, es el de la hipervulnerabilidad. Ya no es solo el vulnerable, sino la hipervulnerabilidad. Traspolando y teniendo en cuenta lo que decía Leonardo del propietario condenado por zona roja, pensando así, haciendo mezcla de ideas, así es. No termina siendo un hipervulnerable. Bueno, ya hice muchas preguntas. Un dato de color para el querido maestro Julio. Me llama la atención, querido maestro, el almohadón que tiene atrás siempre, tan bien puesto, JAG, prolijamente, que nos pone... Que no se pierda. Me voy a hacer uno que diga LFM para ponerme atrás. Te digo de que esa ha sido idea de mi hija mayor, que es decoradora. Es decoradora. Muy bien. Espectacular. Espectacular. Es Verónica, es la única que no es abogada, y ella viene, es la que me pone a abrirle una cosa, a abrirle otra, y ella es la que hizo esto. Un lujo. No fue idea mía, fue idea de... Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bueno, un abrazo grande para todos. Nos vemos. Felicitaciones. Dios mediante. Felicitaciones, Sergio. El 27 nos volvemos a juntar, se habrá recuperado juez para ese entonces y vendrá. O iremos al Instituto de Alcoholismo.